Bueno, hoy tenemos con nosotros a otra buena conversación, a Carlos Rosero. Muchos lo conocen o por lo menos lo distinguen. Carlos tiene un gran recorrido muy valioso como un dirigente social de las comunidades negras, de las negritudes. En eso ha sido activo, ha sido beligerante, ha sido claro, ha tenido resultados y tiene un reconocimiento no solo en el país por ese trabajo. Entonces es para nosotros realmente una gran oportunidad de poder conversar con él sobre estos temas que están en el corazón de nuestra realidad colombiana, de nuestros conflictos, de todos estos choques, odios, incomprensiones que caracterizan desafortunadamente a Colombia, que golpean muy fuertemente su democracia y que afectan mucho lo que es las formas de vida de los colombianos. ¿Tú cómo vives, cómo ves el racismo en Colombia? ¿O no existe racismo en Colombia? Yo creo que tenemos una sociedad muy racista y yo creo que tú tienes el conocimiento directo y el análisis de esta realidad para cómo ves esa dimensión negativa de nuestra cultura nacional, de nuestra estructura social, de nuestra dinámica de conflictos. El racismo en Colombia. A lo largo de los años, pues nosotros hemos aprendido que el racismo es un hecho fundacional de la sociedad colombiana. No somos racistas ahora. Lo que somos ahora es la consecuencia de una historia que tiene pues muchos años, muchos siglos de haberse construido como un río que va corriendo y que va haciendo cada vez un cauce mucho más profundo. Y pues el racismo tiene diversas manifestaciones. Hay un señor muy importante en América alrededor de estos temas que se llama Carlos Moore. Es un cubano que creo que en este momento debe vivir en cualquier lugar de Brasil. Y con él aprendimos que el racismo tiene dos expresiones. Uno, el racismo por oposición, que es el que da origen a el sistema de Estados Unidos, el sistema de Sudáfrica, que es el apartheid, ¿sí? Y el sistema de Estados Unidos, donde como somos tan distintos y tan desiguales según ciertas maneras y miradas de ver, pues no podemos vivir juntos, entonces tenemos que vivir separados. Ese es el sistema un poco anglo, y el otro es el latino, que Carlos Moore dice que es el racismo de la continuidad, estamos ahí cerca, nos tratamos igual, pero nos decimos iguales, pero nos tratamos de manera diferente. No necesitamos estar separados, pero el trato es un trato totalmente distinto y que es un poco lo que heredamos nosotros de la situación española. Aquí nunca tuvimos la necesidad de estar separados, pues el uno en un territorio y el otro en otro. Estamos juntos, pero recibimos un trato. Los que somos negros indígenas recibimos un trato desigual. Eso que quedó supuestamente para el caso de la gente negra sepultado el 21 de mayo de 1851 y que empezó a regir a partir de el 1 de enero de 1852, pues en la práctica nunca ha podido superarse de manera total, y hoy la gente negra en Colombia vive una desigualdad que yo llamo racial, que se ha acrecentado por el conflicto armado interno. Sí, primero la fecha era la fecha de la expedición de la ley de libertad de los esclavos, pues, pero cuando alguien se pierde ahí un poco con la fecha. Vos dijiste algo ahora que me quedó sonando. Dices, esto es un río que viene avanzando desde atrás, desde los inicios de nuestra historia. Sí, porque primero hubo el racismo con los indígenas y después se le añade con la llegada de la esclavitud el racismo con los negros. Y ha habido mucho discurso para pretender que el racismo no existe y para predicar una igualdad que no existe. Pero decías una cosa que me quedó sonando. Estos son unos ríos que vienen fluyendo y que cada vez se profundiza más su cauce.
¿Tú sientes que el racismo entre nosotros, en vez de disminuir, se ha aumentado, se ha diversificado o es algo que poco a poco la sociedad ha logrado asimilar? ¿Tú cómo lo ves? ¿Como una cosa que progresa, que se estanca, que está reversándose? Yo creo que la sociedad lo ha asimilado en el sentido de que ha terminado finalmente naturalizándolos, que es parte de los Ujú. problemas que nosotros tenemos como sociedad, ¿sí? Creo que hay unos hechos recientes que nos permiten pensar un poco la dimensión que adquiere en este país el tema de la desigualdad racial, que es originada en el racismo y la discriminación racial, y son los efectos de la pandemia en, en las poblaciones, en corredores como el litoral pacífico, el norte del Cauca, incluso en la gente desplazada que tuvo que terminar en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, que en el marco de la cuarentena la vieron absolutamente mal porque tenían unas condiciones desventajosas cuando estaban en sus territorios y esas condiciones se mantuvieron y se amplificaron cuando tuvieron que llegar a ciudades, a lugares como Ciudad Bolívar, en Cali o el distrito de Agua Blanca, perdón, Ciudad Bolívar en Bogotá y el distrito de Agua Blanca en Cali. No tenían Cali. para pagar el arriendo, no tenían para comer, no tenían la ayuda humanitaria que se les dio era insuficiente. Eso visto para los que están afuera, pero vistos para los que están adentro en territorios como en el Pacífico, la ausencia de camas para poder atender a la población, incluso una cosa más dramática que lo vimos y se sigue repitiendo, que es los médicos y las enfermeras hace mucho tiempo no les pagan con prontitud o Ujú. de manera puntual sus salarios que se han ganado con sus trabajos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué esos territorios tienen una situación de desigualdad manifiesta, donde no solo falta el agua potable o los servicios sanitarios o otra serie de cosas, ¿sí? Ujú. Pero que son territorios muy ricos y que producen enormes riquezas para el país. Y uno de esos casos que yo conozco relativamente bien es el de Buenaventura, ¿no? Somos el principal puerto, producimos una riqueza enorme, pero estamos en el valle, pero vivimos con los indicadores del Pacífico. Producimos mucha riqueza, pero esa riqueza no beneficia a nuestras comunidades. La mayoría sale como salen las mercaderías. Entonces, diría que el racismo tiene distintas expresiones. Cuando uno habla de esto, y yo me acuerdo una anécdota en Cali de un presidente de la República que nos dijo, no, aquí no hay racismo, aquí no los hemos colgado. Entonces asimilan el Ah, racismo a los linchamientos que hubo alinchamiento del sur de Estados Unidos. en el sur de Sí. Estados Unidos. Aquí, pues no pasó de esa manera, pero el racismo se ha No. expresado de otra forma y tiene huellas muy profundas en la sociedad. Lo último que diría es, yo estoy profundamente preocupado por lo que pasó en Cali a partir del 28 de abril del año pasado, lo que llaman el estallido social, porque creo que Cali nos muestra que una ciudad profundamente segregada, ¿sí? Cali es una ciudad segregada donde la gente que tiene mucho dinero vive en el sur, ¿sí? Y en un área relativamente pequeña, y la gente que está llevada y la mayoría de gente negra, pues vive en el distrito de Agua Blanca y otras zonas del No, país. Entonces, en Cali pasamos a una situación en la que hubo perfilamiento racial al momento de ejercer la violencia a lo que yo llamo los crímenes de odio, ¿sí? Porque ahí hubo gente que fue violentada por el hecho de ser indígena, ¿no? de ser Hubo gente que fue indígena, sí. asesinada en áreas donde vive mayoritariamente la población negra sin que la fuerza pública hiciera absolutamente nada para prevenir
esos hechos. Incluso quienes actuaron en contra de esas comunidades lo hicieron ahí en las barbas al de lado, al al lado de la lado de la autoridad, República. sí. Entonces, cuando se pasa el límite y se junta el tema del racismo con el tema de la violencia, entramos en una situación en la que la cosa es terriblemente difícil en una sociedad como la colombiana. ¿Sí? Sí. Y Ahí estás, creo que hay dos puntos me parecen muy interesantes de lo que has expuesto. Tenemos un sustrato, digamos, de una especie de convivencia, de no violencia permanente, de exclusión por la negación de tipo racial, ¿sí? Entonces, están negros, blancos, indígenas, compartiendo más o menos un territorio, pero sin mantener esos niveles de violencia que se ha vivido por situaciones también de exclusión racial en otros países. Y había allí como una calma chicha, ¿cierto? No había ningún avance, había una explotación, había un desconocimiento, pero sin que se expresara eso de una manera clara y tajante. El COVID y toda esta epidemia, yo creo que hace ver ya en concreto qué significaba esa exclusión y cómo viven unas y otras comunidades han vivido esta situación y el abandono, digamos, la exclusión ahí, ¿sí? Materializada de estas comunidades negras. Y el otro elemento fue que afloró la violencia. Y estabas hablando, yo creo que fueron esos actos en el sur de Cali, cuando llegaba la minga que venía del norte del Cauca, y ahí hubo violencia, hubo muerte, hubo disparos, y como que aquello que no se expresaba violentamente, se expresó violentamente. Entonces yo creo que ahí lo que estamos mostrando es simplemente que esta realidad ha hecho aflorar algo y que estaba no en estado latente, pero no estaba en estado beligerante, no estaba absolutamente visible y empieza a ser como parte del panorama de una normalidad, de una rutina de vida y se rompe. Y eso que se rompió, yo creo que hay que entenderlo, porque eso que se rompió, yo creo que está mostrando un camino que se va de alguna manera a continuar. ¿Tú no crees que a raíz de todo esto que se vivió, vamos a entrar en una nueva fase de este conflicto racial, de este racismo que ya cada vez es más explícito y que pueda tener ya expresiones de violencia? Hasta dónde nuestra violencia vieja tiene que ver, también tiene unas raíces racistas, hasta dónde el narcotráfico también se articula con todos estos elementos racistas, o no lo ves así, Carlos. pues, yo creo que lo que hizo Cali fue explicitar, verbalizar una cosa que ha estado presente en los Sí, últimos años de la realidad colombiana. ¿Sí? Y usaría una cosa que conocemos nosotros bien. En el capítulo étnico del acuerdo de paz, tanto la antigua FAREP como el gobierno nacional en representación del Estado colombiano reconocen, entre otras cosas, que los indígenas, que los negros, que los raizales, que los palenqueros e igualmente los RON en Colombia han sufrido una afectación desproporcionada por el conflicto armado interno. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estos pueblos tienen una afectación desproporcionada? Y uno podría avanzar en preguntas más pequeñas. ¿Cuántos de los millones de desplazados internos y de víctimas en este país son afrocolombianos indígenas? ¿Y por qué ellos son los más afectados en el marco del conflicto armado interno? Y la respuesta, por lo menos para nosotros, es obvia. El conflicto armado interno afecta de manera desproporcionada a aquellos que no tienen poder. Y entonces, ¿quiénes son los más afectados en Colombia por el conflicto? Las mujeres
los campesinos, los indígenas, los negros, porque no tienen poder. Los unos por una razón en términos socioeconómica y los otros por una razón socioeconómica que también se mezcla con motivos que son raciales y culturales. Y cuando nos preguntan a nosotros, es que demuéstrenos que los desplazados internos, los miles o los millones de desplazados de gente negra e indígena en este país fueron por motivos raciales, nosotros le decimos algo que ya te señalábamos, ¿sí? No busquen la orden expresa, porque esa orden expresa no existe. El racismo está naturalizado, ¿sí? Se piensa que los negros, los indígenas, no valen nada, no sirven de nada, como dijo algún día un ministro, una ministra, para referirse a la Amazonía. Allá solo hay palos, ¿sí? Allá solo hay palos, ¿cierto? Y entonces nosotros somos parte del paisaje, no somos Paisaje. ni siquiera gente. Y eso no es algo de ahora, eso está en el, esas son las justificaciones para toda la tragedia que se hizo con los indígenas en este país y en particular también para la gente negra. Nosotros no éramos gente, no éramos considerados como gente con almas, y todo este transcurso de siglos y de años de lucha, pues lo único que ha hecho es como tratar de que ganemos un eslabón más en el reconocimiento de nuestra condición humana. Entonces, Cali lo explicita, lo coloca, lo verbaliza, ¿sí? Pero los hechos de racismo y discriminación racial asociados al conflicto armado interno, pues son largos. Es una historia larga en este país que tiene miles y miles de víctimas con hechos tan atroces como allá, o como la masacre del Naya, o como lo que hoy está ocurriendo en el norte del Cauca, o en Buenaventura, o en el Chocó. La pregunta es, ¿por qué estos pueblos que tienen una historia, que tienen una cultura, que tienen una diferenciación expresa respecto a otros sectores de la sociedad colombiana, pues sufren eso y no son suficientemente protegidos por la institucionalidad colombiana? Entonces, creo que ahí hay caminos y hay un espejo en el cual la sociedad colombiana tiene que mirarse. Y lo último que digo, pues esta fue una conversación que tuvimos a propósito de la Comisión de la Verdad, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre racismo y guerra en este país? ¿Sí? ¿Cómo se expresa? ¿Sí? Y hay gente que piensa que tenemos que mostrarle la orden expresa, escrita, de que lo mandaron a matar por negros, ¿sí? Y nosotros decimos en particular, bueno, no, la orden no está, pero miren toda esa cantidad de muertos y desplazados que eran negros. Explíquenos ustedes por qué eso ocurrió, ¿sí? Porque nosotros lo estamos viendo allí, ¿cierto? Porque una cosa es lo que tiene como causa, es decir, la orden expresa, ¿sí? Y lo otro son las consecuencias, ¿sí? De la orden no está porque eso está naturalizado, ¿sí? Pero las consecuencias están ahí, ¿sí? Casi que no hay que dar la orden, porque ya está No hay que como dar la orden, en la realidad. Sí, sí. sí, no hay que dar Ole, la orden, ¿sí? hay una pregunta, y esto nos puede ayudar a ir redondeando un tema que es enorme, enorme en su importancia y enorme en su dimensión y complejidad. Estamos en una coyuntura política, estamos próximos a empezar ya, o estamos ya en la mitad de un proceso electoral, pero también uno siente que ¿cómo llamar? Hay una situación de violencia posible humeando. Y yo estoy de acuerdo con algo de lo que decías, y es que esto finalmente, como casi todos los problemas de la sociedad, remiten a razones de tipo político, a razones de poder político, a razones de desequilibrios políticos, a razones de que hay unos sectores que no logran tener esa representación política, esa capacidad política para transformar su situación y quedan a merced prácticamente de los sectores que sí tienen esa capacidad. Entonces, dos maneras de enfrentar esto. Una, por un proceso electoral. Vos ves que este tema esté jugando un papel, vaya a jugar un papel en la actividad electoral en que estamos y que pueda tener alguna expresión de transformación en el futuro gobierno. Yo no sé en cuál,
Esto creo que todavía está muy difícil de definir. ¿O tú crees que nos va a madrugar un estallido de violencia social con contenido racial muy fuerte? ¿Cómo vislumbras este horizonte, digamos, de corto y mediano plazo en una situación que está en movimiento? Porque la realidad del país no está quieta. Esto está hirviendo, esto está bulliendo, está buscando salidas. Por algún lado esto va a salir. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, tres cosas. Yo creo que no es solo un hecho político. El desbalance de poderes también, de poder económico, si se quiere, también de poder simbólico. Y esa es la primera cosa. Sí. La segunda, pues hay por primera vez, de lo que yo recuerde, si lo haya vivido, pues, dos candidaturas que vienen desde la base, desde la raíz, que están en el pacto histórico, una mujer indígena y una mujer negra, y en el caso particular de Francia Márquez, pues ella levanta de manera clara la lucha contra el racismo como una de las cosas que hace parte de la realidad de este país y que tiene que ser enfrentada, y concluye su planteamiento en términos de que es necesario la reparación histórica de los pueblos que han sido víctimas del racismo, del colonialismo y de todas sus afectaciones. Y pues, la reparación tiene muchas dimensiones: la reparación económica, la reparación política, la posibilidad del empoderamiento de las comunidades, los temas del desarrollo. Yo creo que ahí hay una posibilidad para reducir las profundas desigualdades que tiene nuestra sociedad, ¿sí? Para educarnos en el sentido de que todos somos iguales, pero que esa igualdad también tiene que expresarse en términos materiales, ¿sí? Que debemos pasar de lo políticamente correcto a lo que sea realmente tangible en términos de políticas públicas y el acceso a derechos y oportunidades para los que somos distintos en este país. Entonces yo creo que ahí hay un chance de, de quitarle velocidad a otra serie de cosas que no nos merecemos como país. Se nos acabó el tiempo, mas no el tema. Carlos, mil gracias, un abrazo, nos seguimos viendo, muchos éxitos en estos tiempos tan definitivos que estamos viviendo en el país. Muchas gracias.